Sí, ahí Milei hizo una aclaración, ¿no? Yo no soy ni su vocero ni su abogado, pero él hizo una aclaración respecto de que la eliminación de la coparticipación venía asociada a que las provincias recauden ciertos impuestos que hoy se recaudan de manera central. Sí. De todas maneras, como decís vos, con Massa, hoy quienes son gobernadores tienen diálogo, prácticamente todos. Con Massa hoy se sostendría un esquema en el cual las provincias son prácticamente superavitarias todas. Hoy tenemos un Estado-Nación, el Tesoro Nacional, que es deficitario en términos fiscales, pero las provincias son superavitarias. Entonces, yo creo que hay muchos gobernadores que se van a volcar o que van a volcar a sus estructuras en favor de Massa, en tanto y en cuanto hoy tienen un esquema que es favorable hacia las provincias. Ahora, te quiero agregar un tema que no es estrictamente de índole económico, pero que también tiene que ver con esos gobernadores opositores al gobierno nacional, que saben que en caso de ganar Massa, Massa empezaría seguramente a armar al día 1 un candidato propio. Y que Milei no tiene una estructura para competirles a futuro, estoy pensando. Entonces creo que ahí va a haber un poco quienes se inclinen por defender lo que ya tienen, por defender esa estructura impositiva que es beneficiosa para las provincias, y por otro lado alguno que diga, y si al ganar Massa después se me complica más mi reelección o se me complica más la sucesión, y que por ahí haya una tensión, porque sabemos que... Qué importante esto lo que remarcás, lo último. Bueno, otro de los puntos también que estuvo hablando Javier Milei que no es negociable es la dolarización, algo que por supuesto ha levantado los techos de todas las casas en el país, porque claro, es algo que es impensable en una economía que se está llevando hoy acá en la Argentina. Ahora, sabemos que el dólar ha tomado mucha fuerza en el último tiempo, sabemos que hay alquileres en dólares, sabemos de que hay lugares en Argentina que se está cobrando, restaurantes que se está cobrando en dólares. Y quiero poner como ejemplo lo que sucede también en Venezuela, donde hay un sistema bimonetario que no es oficial, pero el dólar terminó tomando mucha fuerza pese a que no se decidió que fuese así. ¿Qué pasaría acá en la Argentina? Porque Javier Milei lo quiere oficializar, pero ¿no será que si no lo hace también igualmente el dólar va a ir tomando fuerza como en Venezuela? Bueno, eso depende un poco de la efectividad de las políticas para fortalecer al peso. Claro. Es decir, lo que pasó en Venezuela fue que estuvieron en una especie de hiperinflación muy duradera, que a lo largo de esa hiperinflación, el bolívar, que es la moneda venezolana, se rompió todo, y entonces, bueno, se empezó a adoptar, como vos decís, en los hechos, una especie de dolarización o de bimonetarismo. Ahora, si la política argentina puede sostener al peso, y si se empieza a fortalecer el peso y se le da cierta estabilidad macroeconómica que hace que los argentinos empiecen a ahorrar en pesos o bueno, haya ciertos consumos que hoy se han dolarizado que se vuelvan a especificar, no necesariamente tenemos que terminar como Venezuela. Es cierto que a Venezuela le permitió cierta estabilización, pero yo creo que la dolarización sería muy nociva para nuestro país. Yo estuve estudiando con bastante detenimiento tanto lo que fue el caso ecuatoriano como lo que fue la convertibilidad, que es el caso, si se quiere, más parecido a una dolarización que tuvimos nosotros acá, y ambas estuvieron marcados por toda una previa de hiperinflación y de confiscación de depósitos, como fueron el Bonex en la Argentina y algo similar que ocurrió en Ecuador. Entonces, yo soy de la idea de que la dolarización es viable. Antes decía que no era viable, ahora soy de la idea de que es viable, pero es viable a un costo social y económico que de ninguna manera creo que tenemos que atravesar los argentinos. Si uno habla de la dolarización de la economía argentina, desde el punto de vista de su implementación, desde lo económico, desde lo jurídico, también hay que pensar eso. Javier Milei, supongamos que asuma la presidencia. Desde el punto de vista técnico, él tiene que armar un proyecto, enviarlo al Congreso, pero desde el punto de vista jurídico, yo no sé si esto está permitido o tiene que haber una modificación de la propia ley, de la propia Constitución Nacional. Bueno, la convertibilidad funcionaba por ley, porque justamente todavía tenía el peso como moneda, y eso es lo que debería de tener una reforma constitucional. Se le puede buscar la vuelta. De todas maneras sabemos que en caso de ganar, tendrían una minoría parlamentaria, más allá de todo el lobby que pueda hacer Macri, tendrían una minoría parlamentaria. Y después esto que yo decía de ¿qué implica verdaderamente la dolarización? Bueno, implica que los salarios en pesos se vayan a la C
directamente, que tengan un descenso muy, muy importante. Implica que los depósitos, en muchísimos casos, vayan a tener que ser retenidos, porque la mayor parte de los depósitos hoy están en pesos en la Argentina. Y bueno, eso es una deuda que tiene el Banco Central con los bancos y todo un mecanismo un poco técnico que encima es temprano. No quiero abrumar. Julia Estrada lo comentó con Liliana López Foresi en Radio 10. Ella, cuando estaba en campaña, en algunos barrios, mucha gente estaba creída de que si yo gano 200.000 pesos con Milei y la economía dolarizada, voy a cobrar 200.000 dólares. Muchos creyeron eso, ¿eh? Por eso es importante que clarifiquemos esto, que no va a ser así. No, desde ya. No se sabe el tipo de conversión, el tipo de cambio de conversión. ¿Qué quiere decir? Hoy gano 200.000 pesos. ¿Cuántos dólares voy a ganar? Depende de este numerito que es el tipo de cambio de conversión. Nadie le hizo esa pregunta a Milei, que va a los canales amigos, nadie le hizo esa repregunta. No, desde ya. Y bueno, yo creo que depende, porque es dinámico, porque va cambiando todos los días, pero no menos de 3.000 pesos sería un tipo de cambio de conversión. Es decir, que quien hoy está ganando, vamos a hacerlo fácil, 210.000 pasaría a ganar 700 dólares. 210.000 pesos pasaría a ganar 700 dólares. Es verdaderamente una caída importante, sobre todo porque si vamos a una hiperinflación o si vamos a una devaluación tan importante, hoy el dólar está a menos de 1.000, incluso el paralelo. Si vamos a 3.000, lo que tendríamos es un salto de los precios muy, muy importante y una caída tan importante de los salarios. Entonces el poder adquisitivo de los salarios caería muchísimo, aumentaría la pobreza, se empeorarían los indicadores sociales y verdaderamente me parece que es una política extremadamente nociva para la Argentina. La dolarización, según Javier Milei, la podría llevar a cabo en 18 meses. Fue cambiando un poco las cifras, los números, ¿no? En cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo tendría en realidad que llevar realmente una dolarización y el riesgo que conlleva, como vos decías, pero me gustaría profundizar más? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la clase más baja, ¿no? En este contexto de hiperinflación que puede generar previamente. No, por eso, nosotros hoy tenemos un indicador que yo sigo muy de cerca, que es cuántos trabajadores y trabajadoras en la Argentina con laburo ocupados son pobres. Ese número ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y verdaderamente en ese contexto, con salarios tan bajos medidos en pesos, es decir, el poder adquisitivo del salario viene cayendo.